nombre del Centro de Atención Psicológica Virtual de la Escuela Profesional de Psicología, les doy la más cordial bienvenida. En esta oportunidad tenemos una ponencia bastante valiosa a cargo del doctor Santiago Benjumea. Para quienes no lo conocen, él es licenciado en Filosofía y Letras, sección Psicología por la Universidad de Barcelona, doctor en Psicología por la Universidad de Sevilla, fundador del Centro de Estudios del Comportamiento SEC de Sevilla. El doctor diseñó y construyó junto a la empresa IFM la primera caja de Skinner para palomas en España. Fue profesor universitario en la Universidad de Sevilla, cofundador del Laboratorio de Conducta Animal en Sevilla también, miembro fundador de la Sociedad Española de Psicología Comparada, fundador y actual presidente desde 2021 de la Sociedad para el Avance del Estudio Científico del Comportamiento, y desde hace unos años creador del canal de YouTube Pico y Pala, donde entrevista a profesionales del análisis de la conducta y divulga psicología científica desde esta perspectiva. Bienvenidos. También agradezco la presencia del doctor Esteve Freixa, quien la semana pasada nos brindó una ponencia académica bastante valiosa. Bueno, que esperemos que esta ponencia sea igual de importante que la anterior, ¿no? Bienvenidos a todos y adelante, doctor Benjumea, puede iniciar con su presentación. ¿Verdad que se oye, no? Sí, se escucha Sí, perfectamente. vale, pues voy a compartir pantalla, a ver si soy capaz. A ver, un momentito. Esto no sé yo cómo se hace. Vale. Y ahora esto. Y ahora, como es a compartir. Mm, Tengo autorizado el compartir porque no me aparece aquí. Vamos a ver. Y se me oye porque me está continuamente diciendo que están cambiando aquí los micrófonos. Me están apareciendo continuos avisos de que si se ha cambiado el micrófono, se ha cambiado el micrófono. ¿Se me oye bien? Sí, todo bien. Bueno, pues entonces procuraré hacer abstracción de los avisos que me está haciendo la aplicación. Bueno, pues saludos a todos desde Sevilla. Tenemos en este momento 40 grados y son las 7 de la tarde. Es decir, y ha ido mejor porque ayer llegamos a 43 grados centígrados, calor sofocante. Casi toda España está incendiada realmente, con incendios, dado el calor. Y bueno, está siendo un verano un poco duro. Saludos a Esteve, que te veo por ahí, y a todo el resto de los invitados. Y bueno, vamos a hablar un poquito de la conciencia desde el punto de vista del conductista. Si algo se le dice a un conductista es que no tiene en cuenta la conciencia. Y claro, eso tiene unas raíces históricas muy claras, ¿no? Que tienen que ver con el hecho de que, claro, Watson, cuando hace su famoso manifiesto conductista en 1913, en realidad reacciona contra la psicología que en aquel momento era dominante en Estados Unidos, que era la psicología de la conciencia, ¿no? Que era la psicología procedente de los discípulos de Wundt, ¿no? La psicología estructuralista. Y bueno, la gente se ve que es muy directa, o sea, muy simple, muy estímulo-respuesta, si queréis, y automáticamente se quedó, claro, que todo el conductismo ya negamos la conciencia, no nos interesan los hechos internos, etcétera. Bueno, todo eso es una solemne estupidez que se quita estudiando y se quita leyendo, ¿no? Es la mejor pastilla que hay contra ese tipo de tonterías, que es leer realmente, no creer nunca, y ese sí es un consejo que doy siempre, no creer nunca lo que os dicen en las aulas, lo que os dicen incluso en algunos libros, etcétera, sino irse siempre a las fuentes originales. ¿Eh? Porque si no estudiáis y no leéis las fuentes originales, puede llegaros una información muy sesgada, incluso errónea, a lo mejor sesgada sin ningún tipo de intención, aunque yo me temo que en muchos casos sí hay una intención detrás, ¿no? De desprestigiar, pues esto. Bueno, entonces vamos a hablar de la conciencia, pero lo que vamos a hacer es hablar de la conciencia desde el punto de vista de la conducta, ¿no? Desde el conductismo. Ahora,
Bueno, el otro día hablábamos de error categorial, pues previamente vamos a hablar de error categorial. Y cuando hablamos de error categorial, pues os pongo aquí un poco lo que significa, ¿no? Desde el punto de vista, es un concepto que sacó Gilbert Ryle y dice, mira, por error categorial se entiende, ya lo habló el otro día y lo escribió muy bien pero para los que no estuviste, ¿no? Una determinada forma de falacia lógica que se produce cuando un término perteneciente a una categoría determinada se sustituye por otro término que pertenece a otra categoría. O, digamos, podríamos decir también que alternativamente cuando atribuimos una propiedad a una cosa que es imposible que tenga dicha propiedad. Claro, si yo, por ejemplo, para un error categorial, bueno, voy a poner un ejemplo aquí directamente, ¿no? Por ejemplo, imaginaros las monedas, ¿no? Que decimos, tengo una serie de monedas en mi mano y puedo decir perfectamente que las monedas están en mi mano, claro. Si me meto la mano en el bolsillo, yo puedo también decir que las monedas están en el bolsillo. Claro, si están en mis manos y mi mano está dentro del bolsillo, pues las monedas de alguna forma están dentro del bolsillo. Pero miraos que me duele muchísimo un dedo y digo que tengo un dolor en el dedo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la mano está en la bolsilla, la mano, como en el caso anterior, está en el bolsillo, puedo decir que tengo un dolor en el bolsillo. ¿Veis? No es aplicable. ¿Por qué? Porque el dolor no pertenece a la misma clase de fenómenos que las monedas. ¿Vale? Las monedas son una cosa que tiene unas propiedades, por ejemplo, de localización geográfica, pero no solamente eso. Digamos, las monedas pesan, las monedas tienen una extensión en el espacio, es decir, tienen un tamaño, etcétera. El dolor no tiene ninguna de esas propiedades. Se está atribuyendo una propiedad a un objeto físico como es la moneda a algo que no puede tener esa propiedad, que pertenece a otra categoría de fenómenos. Otro muy típico, y también que lo planteó el otro día Esteve, era cuando en realidad estamos cogiendo el nombre de una categoría y lo convertimos, ¿no?, de alguna forma en como si fuera un miembro más de la categoría, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, se ve muy típicamente, ¿no? Por ejemplo, fijaros, nosotros decimos que Luis Sáenz Martínez, que es un señor que yo me he inventado, mide 1,80 metros y pesa 90 kilos. Y que el español medio mide 1,76 metros y pesa 93 kilos. Bueno, también puedo decirle a Luis Sáenz Martínez, vive en Alcalá de Guadaira, provincia de Sevilla, es mi pueblo, ¿no? El señor me lo ha inventado por el pueblo, no es el pueblo donde yo viví toda mi infancia. En realidad no donde nací, pero sí donde viví toda mi infancia. Y claro, ahora nos podemos hacer la pregunta, ¿en qué ciudad vive el español medio? ¿Veis? Claro, es que el español medio no es un ciudadano concreto, individual, ¿eh? El español medio es una abstracción, ¿no? Es un concepto sacado de la estadística, medimos, en fin, todas las estaturas, ¿no?, de los españoles, hacemos la media y tal, y bueno, a partir del Instituto Nacional de Estadística podemos saber ese dato. Pero evidentemente ese señor no vive en ningún lado porque no es un señor, para empezar eso. ¿Veis? Eso es otro tipo de error categorial, ¿no? En nuestro caso, fijaros, sería algo así como creer que la conciencia, que es un concepto abstracto, y las conductas conscientes, que son eventos concretos, no es un concepto abstracto, son acontecimientos que ocurren en un momento determinado, en un determinado sitio, ¿no? El comportamiento se puede observar, se puede medir, mientras que el otro es un concepto abstracto. Y creer que esas dos cosas pertenecen a la misma clase de categoría. Es decir, ese es aquí el error categoría, ¿no? Un segundo error que es muy importante es el error de reificación, ¿no? El error de reificación consiste en que algo abstracto, bueno, es un tipo de error categorial en realidad, que consiste en considerar algo abstracto como si tuviera existencia material o concreta. ¿Vale? Es decir, darle propiedades de una existencia real, como si fuera un evento real, a un concepto que es abstracto. ¿Vale? Por ejemplo, imaginaros qué absurdo sería decir, dame 2 kilos de libertad. O vamos a meter la estética en una botella. Es decir, no, o sea, no puede ser porque uno es un concepto abstracto y la botella, ¿no?, o los kilos se aplican a sustancias materiales, a cosas, ¿no? Entonces, fijaros, en este caso, el error, partiendo del error categorial anterior, atribuimos no solamente a la conciencia al mismo tipo de eventos que es la conducta, sino que a partir de ahí creemos que podemos localizarla en el espacio, en el tiempo, es decir, convertimos a la conciencia en cosa, en eventos, si queréis, en cosa, ¿vale? Por tanto, debe de ocupar un lugar.
¿Y qué mejor lugar que antiguamente diríamos que la conciencia estaba dentro del alma, ¿no? Era una propiedad del alma o estaba de alguna forma en el espíritu, ¿no? Ahora, como hemos sido mucho más modernos y nos hemos vuelto todos materialistas, pues decimos que, pues bueno, el sustituto del alma a efectos prácticos, que es las estructuras cerebrales. Está en algún lugar del cerebro, ¿vale? Sin darse cuenta de que en realidad no puede ocupar lugar, por tanto no puede estar en una parte porque es un concepto abstracto. Es como decir, la belleza, ¿dónde está la belleza? ¿Dónde está la belleza de, yo qué sé, o la velocidad de un coche? ¿Dónde está la velocidad de un coche? ¿En las ruedas? ¿En tal? No, la velocidad es un concepto abstracto, es un espacio partido por tiempo, ¿no? Y ya está. Entonces, fijaros, el tercer error que viene enganchado con todo esto es la pseudocausación. Es decir, el nombre de la categoría se convierte en evento, en cosa, y las cosas se causan unas a otras. Los eventos se pueden relacionar unos con otros. Ya veremos después que es, bueno, o veríamos en otro momento que el concepto de causa es relativamente aplicado al conductismo. Es un concepto de causa, si se quiere, diferente al del mecanicismo, ¿no? Pero, bueno, en cualquier caso, fijaros, el nombre abstracto se aplica a cada uno de los elementos de la categoría y, por lo tanto, automáticamente, dado que está presente o se aplica ese nombre, esa etiqueta al miembro de la categoría, automáticamente se convierte en causa a través del error de la pseudocausación, ¿no? Os pongo aquí una frase de Galileo Galilei de, bueno, está hablando, es un debate sobre Simplicio, ¿no? Y dice el otro, que no me acuerdo cómo se llama ahora, es un diálogo, ¿no? Y le dices, Salviati, te equivocas, Simplicio. Bueno, perdón, dice, cuando Simplicio afirma que todo el mundo sabe que lo que hace que los cuerpos caigan hacia abajo es la gravedad, Salviati responde, te equivocas, Simplicio. Lo que deberías decir es que todo el mundo sabe a qué nos referimos cuando hablamos de gravedad, ¿no? Lo que te estoy pidiendo no es el nombre de la cosa, sino su esencia, de la cual no sabes ni un poco más de lo que sabes acerca de la esencia de todo lo que se mueve a la estrella. Pero no entendemos verdaderamente qué principio o qué fuerza hace que las piedras se muevan hacia abajo o quién las mueve hacia arriba después de haber salido de la mano del lanzador, o lo que mueve la luna alrededor de la Tierra. Como he dicho, hemos simplemente asignado a la primera el nombre más específico y definido de gravedad, mientras que a la segunda se le asigna el término más general de fuerza impresionada, virtud impresa, y a la última de espíritu. Bueno, lo que está diciendo aquí Galileo Galileo es que el hecho de que tú tengas un nombre que puedes aplicar una serie de fenómenos no hacen que el nombre, digamos, sea la causa, ¿no? De manera muy simple, es un error que siguen cometiéndose los psicólogos después de su graduación o de su licenciatura o de su doctorado, o incluso personas que han hecho ya hasta oposiciones y son catedráticos, ¿eh? Y siguen cometiendo el gravísimo error, este circular de la pseudocausación, por el cual, según pasa, bueno, yo no me atrevo a hablar en público porque tengo muy poca autoestima, y tengo muy poca autoestima porque observo, entre otras cosas, que no hablo en público. Es decir, ese círculo vicioso por el cual la conducta se acaba explicando por la propia conducta. Es decir, no es más que darle vueltas al círculo vicioso, ¿no? Bien, en este caso, fijaros, estos tres errores encadenados con relación a la conciencia implicaría conductas conscientes, hablar de conductas conscientes, conducta consciente, consciente como adjetivo, no como sustantivo, y sustantivo viene de sustancia, ¿eh? Nosotros podemos adjetivar, clasificar, darle propiedades a la conducta, al comportamiento. Eso no significa que la conciencia, que es, hemos sustantivado esos adjetivos y lo hemos convertido en una entidad como si fuera otra entidad, ¿no? Esa otra entidad es una cosa, y no solamente una cosa, sino que es la causa de las conductas conscientes. Es decir, fulanito se comporta muy conscientemente en cierta situación porque tenía conciencia de la misma, conciencia de la situación. Pero es que en realidad este tipo de explicaciones, que son las de la psicología folclórica, ¿no? Pero también muchas veces de la psicología académica caen en este tipo de errores, no explica nada, ¿no? No explica absolutamente nada del fenómeno. Bien. Esos tres errores, pues claro, son, como decía, de la psicología folclórica, pero son los que están implícitos también, tomados sin duda alguna de la psicología folclórica, es decir, tomados del sentido común, tomados del lenguaje ordinario, pues una serie de señores que en su momento quizás no tengan una muy buena formación en su origen como psicólogos y por lo tanto aceptan las, entre comillas, verdades, las
aproximaciones que el ciudadano cotidiano, con el lenguaje cotidiano, el ciudadano normal, lo que llamamos la psicología folk, ¿no? Hace sobre el comportamiento, pues las asumen directamente porque ellos están en otro mundo, ellos están en el mundo de la neurona, ¿no? Entonces, estos señores que son muy respetables como investigadores neurocientíficos, pero yo no los tengo por qué respetar si hablan de la conducta, porque de eso sé yo un poquito más que ellos, ¿no? Y se caen en el neuroreduccionismo. Fijaros lo que dice Crick, premio Nobel. Dice, tú, tus alegrías y tus penas, tus recuerdos y tus ambiciones, tu sentido de identidad personal y libre albedrío, no son de hecho más que el comportamiento de un vasto conjunto de células nerviosas y sus moléculas asociadas. Vamos a ver, vamos a ver. Y esto es como decir, por ejemplo, que, bueno, imaginaros, por ejemplo, bueno, en la metafísica Aristóteles ya plantea este tipo de problemas, ¿no? De, si queréis, la famosa frase que después va a hacer famosa la Gestalt, en realidad es de Aristóteles, ¿eh? Esto de que el todo no es igual a la suma de las partes, ¿no? Y efectivamente, es decir, hay propiedades que no son atribuibles, que es del todo, del conjunto, que no son atribuibles a las partes, ¿no? Por ejemplo, el fenómeno phi de Horkheimer, precisamente de la Gestalt, ¿no? O sea, tú coges una serie de luces, las enciende y la apaga en un determinado orden y tú ves un movimiento, ¿no? Los anuncios luminosos. Y sin embargo allí no hay movimiento, en ninguna de las luces se está desplazando espacialmente. Tú percibes el todo, es decir, el conjunto de luces aquel del anuncio, lo percibes como que está en movimiento, pero esa propiedad de movimiento no está en ninguna de las bombillas que constituyen o de las lámparas que se iluminan, tal, ¿no? Entonces, tú no puedes reducir a las propiedades de cada bombilla individual lo que es una propiedad de la estructura del concepto, ¿no? Y este es el concepto un poco de Gestalt que bueno, ¿no? Por ejemplo, en otros sistemas, ¿no? En otras teorías, como son las teorías la teoría de sistemas, ¿no? Pues se diferencian las propiedades de los sistemas y cómo aparecen propiedades, si queréis, emergentes de los sistemas. No es que yo esté de acuerdo con este tipo de interpretación, pero sí estoy de acuerdo con el negar, digamos, que las propiedades de lo complejo directamente se pueden reducir a una simple suma de las propiedades de lo simple, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces, naturalmente, las propiedades de lo neural, o sea, por si queréis, las propiedades de lo que es una conducta consciente, no se puede reducir exclusivamente a la actividad neural. De hecho, ninguna conducta se puede reducir a las propiedades de lo neural, porque bueno, están en otros niveles. Nadie discute de la afirmación anterior de Crick, nadie discute que no somos más que materia. Bueno, nadie discute, puede haber gente que la discute, pero quiero decir, pero yo no digo, ningún conductista verás que diga que además de la materia existe alguna otra cosa. No, no, estamos de acuerdo. Materia es todo, ¿eh? Es decir, materia no es solamente el cerebro, son tus órganos de los sentidos, son tu cuerpo entero, ¿no? Pero aún asumiendo una posición materialista de que todo es materia, la propia materia se organiza, bueno, la propia materia, nosotros cuando actuamos ante la materia, discriminamos ciertas propiedades de las cuales sacamos ciertas leyes o discriminamos otras. Entonces, claro, el error consiste en cometer un error categorial, que en este caso concreto es cometer un error de discriminación y aplicar unas propiedades a una cosa que no las tiene. Por ejemplo, imaginaros que yo he sido entrenado toda mi vida en música. Tengo una gran formación musical y soy capaz, digamos, de distinguir sonidos, ¿no? Por su tonalidad, por todas las propiedades, ¿no? Y sus propiedades, si queréis, musicales, o sea, la armonía, el ritmo, la composición, todo eso. Bien. Y automáticamente decido que voy a pintar, me aficiono y me pongo a pintar. Entonces trato de aplicar las mismas propiedades que se aplican a la música, del ritmo y tal, a la pintura. No tiene ningún sentido. Puede tener un sentido poético, si queréis, o puede tener un sentido, sí, eso, metafórico, poético, pero no tiene ningún sentido. Es decir, tú no puedes estar aplicando propiedades de los sonidos a propiedades, digamos, si queréis, de colores, en fin, al final propiedades de la luz, si queréis, propiedades estructurales. En definitiva, lo que quiero decir con esto es que el reduccionismo es donde se ha refugiado prácticamente el estudio de la conciencia, ¿no? De hecho, fijaros, una serie de neurocientíficos se reunieron en Inglaterra, no recuerdo, creo que en Oxford, no, en Cambridge, e hicieron una declaración muy curiosa diciendo que todos los organismos, prácticamente todos los animales y todos los organismos tenían conciencia.
Y se quedaron tan tranquilos, que decir, dijeron esto. Bueno, vale, tienen conciencia. Lo malo es que usted entiende por conciencia algo diferente a lo de este señor, este otro, porque lo primero que hay que hacer es definir las cosas. Bueno, Chalmers, que es un neurocientífico filósofo australiano, ¿no? Dice que, fijaros, decía esto en el año 2000, decía a principios de este siglo, ¿no? Que la búsqueda de correlatos neurales de la conciencia es posiblemente la piedra angular del reciente resurgimiento de la ciencia de la conciencia. Esta es otra, porque están continuamente diciendo que esto de la conciencia es una ciencia y que ha resurgido hace pocos años para acá, ¿no? Bueno, primera pregunta. ¿Cómo puedes buscar un correlato entre dos términos si uno de ellos no lo ha definido previamente? Y definir no es dar una definición lógica. Definir en este caso es permitir hacer operaciones de medición y observación. Es decir, porque si yo quiero ver una correlación entre dos variables, las dos variables tengo que poder medirlas, porque si no, no sé cómo coño se hace una correlación, con perdón. Entonces, lógicamente, ¿cómo se puede buscar aquí una correlación entre correlatos neurales que supongo que se obtienen a través de sofisticadas técnicas de medida, digamos, de la actividad cerebral, eso sí está definido seguramente, y la conciencia, que no se molestan en definir previamente, en definirla en el sentido que digan cómo se mide la conciencia, en qué tipo de escala o con qué tipo de pruebas? No, no, eso no lo hacen. Se da por hecho el concepto de la psicología Ford de lo que es conciencia. ¿Y desde cuándo, además, la piedra angular de una ciencia es la búsqueda de correlaciones? La búsqueda de correlaciones es, digamos, si queréis, el comienzo, la manera, digamos, de aproximarnos a un fenómeno, pero nunca la piedra angular. Ninguna ciencia ha avanzado solo a base de correlaciones. Puede que al principio sí, heurísticamente, pero la ciencia es algo mucho más que buscar correlaciones. Este Chalmers hace muy popular dos conceptos sobre la conciencia, ¿no? Lo que llamaba el problema fácil y el problema difícil, ¿no? Según él, el problema fácil de la conciencia es estudiar o investigar acerca de la habilidad que tenemos los seres vivos de discriminar, de categorizar, de reaccionar a estímulos ambientales, de fijar la atención, de controlar el comportamiento de forma deliberada, de diferenciar estar despierto y dormido, y muchas más cosas más de ese tipo. Pero hay un problema difícil, dice él, que es el de la experiencia subjetiva. Es decir, claro, una cosa es que yo, por ejemplo, vea ahora mismo la pantalla blanca o vea al fondo a la derecha, ¿no? Un círculo rojo. Es una cosa y otra cosa es mi experiencia subjetiva, lo que yo he percibido, lo subjetivo. ¿No? Bueno, sobre esto hay una discusión enorme, claro. Lo que viene a decir Chalmers es que al principio, o sea, el problema fácil, bueno, se desarrollará todo avanzando en el estudio de la psicología experimental, de la neurociencia, etcétera. Pero que el problema difícil, la cosa es mucho más compleja, filosóficamente mucho más compleja, etcétera. Vale, pues podemos estar de acuerdo. Lo que pasa es que estoy más de acuerdo con otro autor que se llama Dennett, que es que si tú solucionas todos los problemas fáciles de la conciencia, se acabó, ya no hay más problemas, porque el problema difícil en realidad es un juego de palabras, es decir, no, eso de la experiencia subjetiva, por definición, va a ser inabordable nunca científicamente, porque la experiencia subjetiva es única e individual. Y ni siquiera yo puedo saber si tú tienes experiencia subjetiva. Otro de los conceptos de David Chalmers muy divertido es el concepto de zombie filosófico, ¿no? El zombie filosófico para Chalmers es un ser que se comporta exactamente igual que otro que no tiene conciencia, o sea, idéntico, pero que no tiene conciencia. Dice, ¿cómo podrías tú saber si tiene o no tiene conciencia si se comporta igual? Claro, la respuesta para un conductista es clara, ¿no? Que se comporta igual, tiene conciencia, punto, se acabó el problema, ¿no? Es decir, no me juegues, ¿no? Porque claro, esto es como decir, yo qué sé, que un objeto tiene ciertas propiedades y aunque tú no las observas, se las aplica y punto. Es decir, es de verdad, es que intelectualmente a mí me parecen todas estas cosas aproximaciones, bueno, realmente lamentables, quiero decir, por mucho prestigio que tengan y tal, ¿no? Es decir, pero bueno, ahí está, ¿no? En resumen, resumiendo mucho esta primera parte, si queréis, más conceptual, fijaros. Stuart Sutherland, que este señor tiene una enciclopedia de psicología, y este es un hombre de enfoque conductual británico, un hombre mayor, no sé ni siquiera si sigue viviendo, creo que no.
Y fijaros lo que dice la conciencia. Me gusta mucho esta frase. No dice el hecho. ¿Conciencia qué es? Dice, es el hecho de tener percepciones, pensamientos, sentimientos, darse cuenta. El término es imposible de definir, salvo en términos que resultan ininteligibles sin una comprensión de lo que significa la conciencia. Es decir, lo que te viene a decir que podemos tener una aproximación cotidiana al concepto, pero en realidad tú no puedes definir la conciencia si previamente no hubieras definido todos los, una serie de términos que solo resultan ininteligibles si tú previamente has creado un concepto de conciencia, ¿no? Y más adelante, creo que más adelante, dice, sí, no, antes dice, la conciencia es un fenómeno fascinante pero esquivo. Es imposible especificar qué es, qué hace o por qué evolucionó. No se ha escrito, esto me encanta esta frase, no se ha escrito nada que valga la pena leer sobre ello. Lo hice en el año 1992, ¿no? Y estoy de acuerdo. Es decir, si uno se pone a leer y puede leer muchísimo, o sea, pueden hacer obras muy divertidas, incluso de grandes filósofos, etcétera, pero si uno hace el esfuerzo de acercarse a este tema, uno se da cuenta de que la mayoría son palabras que se fundan en otras palabras, que se fundamentan en otras palabras, que te llevan a otras palabras, que te llevan a otras palabras, y ahí se pierden. Es decir, son lo que Wittgenstein, del que vamos a hablar inmediatamente, ha hablado de los juegos del lenguaje, ¿no? Bueno, dicho esta parte, que lo que viene a decir más o menos que el término se utiliza de una forma absolutamente irracional y con numerosos errores de tipo lógico y con un reduccionismo biológico de fondo, que es lo grave, vamos a intentar ser conscientes nosotros de lo que significa ser conscientes, ¿no? Es decir, vamos a intentar poner la base para intentar definir qué es esto, ¿no? Bueno, todas estas páginas y muchas más, son 15 páginas con este tipo de letritas, fíjate, tipo Biblia, entre otras. Este es el diccionario de filosofía de José Ferrater Mora. Y tiene nada más y nada menos que 18 páginas, en la última edición 18 páginas, bueno, la última edición que yo consulté, que creo que era la última, que 18 páginas dedicadas al término de la conciencia. Bueno, la verdad es que yo muchas veces no me he enterado de nada, quiero decir, reconozco que mi formación filosófica no es suficientemente profunda, a veces no me he enterado de nada porque tengo una formación científica e intento siempre ir a hechos, a eventos, no a simplemente de un concepto abstracto a otro abstracto, etcétera. Pero bueno, saqué, digamos, si queréis, algo que me sirvió, digamos, para centrar un poco. Fijaros, cuando se habla de la conciencia, casi todos los filósofos y casi todos los pensadores que han hablado de la conciencia hablan de tres tipos de conciencia. La conciencia de sí mismo, de la que nos estuvo hablando Esteve el otro día, el conocerse a sí mismo, el ser consciente de ti mismo, la conciencia de las cosas, ¿no? Y la conciencia moral. Son tres términos en los que casi todos están hablando de que son distintas, si quieres, perspectivas o lo que sea, pero a la hora de aproximarse al fenómeno de la conciencia. Bien, pues vamos a intentar ya seguir esa clasificación, como os digo, muy tradicional en filosofía, ¿no? Conciencia de sí mismo. El otro día lo hablaba Esteve, ¿no? Por ejemplo, fijaros, cuando una persona hace algo, ¿no? Y dice, por ejemplo, ¿cómo se llamaba esto? Lo tengo en la punta de la lengua. Fíjate qué interesante, es decir, porque cuando tú dices que lo tienes en la punta de la lengua, lo que estás queriendo decir es existe una alta probabilidad de que dentro de un momento yo dé la respuesta correcta. Aunque ahora no la sé, pero va a salir. Es curioso porque significa que aunque, por ejemplo, te hacen una pregunta, ¿te acuerdas cómo se llamaba? Sí, ¿cómo se llamaba? Tal. Bien, fijaros, ahí lo que decimos es que la conciencia es tú eres consciente de las condiciones que se han dado para adquirir ese conocimiento, esa palabra. Bueno, ¿cómo se llamaba el novio de fulanita? Entonces, tú sabes que lo sabes, pero no te acuerdas del nombre, ¿no? Ese que algunos llaman de metamemoria o metaconocimiento, ¿no? Bueno, ese sería un ejemplo, lo pongo simplemente para ejemplificar lo que sería la conciencia de sí mismo, ¿no? Muchas más cosas, como veremos después. La conciencia de las cosas, por ejemplo, imagínate que tú vas con un automóvil y te has pasado un semáforo y te para un guardia, ¿no? Te para un policía. Y tú le contestas, no me di cuenta de la señal. Es que pasa, te dice el policía, pero ¿no ha visto usted la señal de pare, la señal de stop? Es que no me he dado cuenta de la señal. Es decir, no has sido consciente de que, a pesar de que la señal ha pasado en tu campo, ha estado en tu campo visual,
pero tú dices que no me di cuenta, o lo que es lo mismo, la señal no ejerció el adecuado control discriminativo que tendría que haber acertado. Tú eres capaz de discriminar toda esa historia. Tu historia de que en otras ocasiones, cuando has visto la señal, has parado, que has aprendido porque lo has aprendido, porque si no parabas te multaba. Es decir, todo eso forma parte de tu historia. Y en un momento determinado, tú dices, no me di cuenta, lo que estás queriendo decir, ese estímulo no controló discriminativamente mi conducta de darle el freno, de tener el coche, ¿no? Y la conciencia moral, por ejemplo, en otro tipo de situaciones como estas que os digo yo, que os pongo aquí, por ejemplo, le dice, no fui consciente del daño que le hice a esa persona. Fijaros que la conciencia implica consciencia, es decir, eh, si tú haces un acto que produce daño a otras personas, pero tú no sabías que eso iba a producir daño, fíjate que eso ya no entraría dentro de la moral, ¿no? En la moral está en la medida en que eres consciente, conoces, es decir, eres capaz de discriminar, etcétera, lo veremos con un poco más de detenimiento, las consecuencias de tus acciones, ¿vale? Bueno, sigamos por aquí, ¿no? Pero, ¿qué tienen estas tres situaciones en común? ¿Qué tienen? Y por eso se utiliza la palabra conciencia en los tres casos, probablemente. Pero estas tres cosas en común, fijaros, tiene que un sujeto emite una conducta, generalmente verbal, aunque no necesariamente, pero generalmente es una conducta verbal, relativa a su propia conducta, a la situación en la que ese sujeto se encuentre, a los estímulos que están en ese momento presentes, el contexto, y hasta qué punto no eso están controlando la conducta, al propio estado del individuo, a las circunstancias que están, etcétera. Es decir, ¿vale? Entonces, esa es la idea, ¿no? Todas estas situaciones que hemos puesto de ejemplo de conciencia sí mismo, conciencia de las cosas o conciencia moral, tienen en común que un sujeto está hablando sobre su propia conducta, su propio estado, la situación en la que está, las circunstancias que rodean y controlan esa conducta, etcétera, ¿vale? Bien, esto nos da ya una aproximación a, si queréis, crear situaciones o ver situaciones que tienen que ver con la conciencia. Fijaros que la conciencia la estamos convirtiendo ya en realidad en un adjetivo, consciente. ¿Qué tienen en común las conductas conscientes? Pues seguramente tienen algo en común como esto que yo pongo aquí. Entonces ya esto nos permite ir aproximándonos a eventos, a realidades, no solamente perdernos con las palabras, ¿no? Y aquí está Wittgenstein, el amigo mío. El señor este, fijaros, Luigi Wittgenstein, hace dos obras. Este hombre es de una grandeza intelectual brutal, porque hace una obra y la segunda de sus obras, que es una obra póstuma, ya estaba muerto cuando se publicó al año siguiente de su muerte, en realidad se desdice de todo lo que había dicho en su primera obra. En el Tractatus del 21, él lo que quería hacer era, él entendía que la labor de un filósofo era como podar un árbol, quitar ramas, ramas que no llevaban a ningún lado. Es decir, palabras que se perdían porque hacían referencia a otras palabras y en un momento determinado ya no había referencia ninguna, ¿no? Entonces él intenta aplicar una especie de guillotina lógica por las cuales los términos al final tienen que estar, digamos, atados a las cosas, atados a los eventos, atados a la realidad, no solamente a las palabras. Bueno, ni sin duda alguna, este hombre tuvo inmerso, pero además él influyó mucho en lo que se llama el positivismo lógico, ¿no? Esta idea de que, bueno, podemos utilizar todos los conceptos abstractos que queramos, pero lo importante es encadenarlos bien unos con otros y al final encadenarlos con la realidad, ¿no? Pero después de haber hecho eso, cuando era joven, fijaros, en el año 53, como digo, un año después de, de morirse, adoptó en esa segunda obra, en Investigaciones Filosóficas, él adopta una posición muy diferente, que es, bueno, vamos a intentar ver en qué situaciones utilizamos los términos. Sí, en lugar de hacer una especie de intento lógico para reducir, o sea, reducir el problema a un problema de lógica, vamos a reducir el problema a un problema de uso del lenguaje. Y esto es lo interesantísimo. Es decir, vamos a ver en qué situaciones se utiliza un término para, digamos, comprender el significado, todo esto entre muchas comillas, ¿vale? Del término. Porque al final lo que interesa es el uso de los términos. Es decir, si queréis, adelanto, ¿qué estímulos discriminativos generan en esa conducta verbal? En definitiva, eso sería técnicamente para nosotros, ¿no?
Bien, pues vamos a ir entonces viendo un poco esas situaciones en las cuales se ha podido investigar determinados aspectos que entrarían dentro de esas características que hemos dicho de conductas conscientes, ¿no? Fundamentalmente, estímulos que uno mismo produce con su propio comportamiento, con su propia imagen, etcétera. Bueno, fijaros, cuando uno humano en conducta verbal, voy a coger ahora la conducta verbal de Skinner, ¿no? Hace una conducta verbal que hace referencia a un evento real, un evento, una cosa, etcétera, ¿no? Fijaros que hablamos de que el sujeto tacta, se llaman tactos, ¿vale? A diferencia de otros operantes verbales, como pueden ser los mandos, como pueden ser las intraverbales, etcétera, ¿vale? Por ejemplo, uno puede tactar la propia imagen, como esta niña que dice que guapa soy, y se ve en el espejo y sabe que es ella en el espejo, ¿no? Como hacía Narciso en el agua, ¿no? En el río, ¿no? Tactar la propia imagen en el espejo significa que tú puedes hacer otros comportamientos, en este caso, por ejemplo, un comportamiento de tipo verbal. Veremos que hay ejemplos con animales que no tienen por qué ser verbales, en los cuales el sujeto responde a la propia imagen que hace en el espejo. Bien. Un sujeto humano también puede tactar, es decir, emitir conducta verbal sobre los estados privados del cuerpo. Yo os puedo decir que ahora me duele la cabeza, o que me duele una muela, o que tengo fiebre, etcétera. La fiebre y el dolor de muela y el dolor de cabeza son entidades reales. Es decir, no es que no existan. No es que no exista algo en tu cuerpo que hace que sientas dolor. ¿Eh? Es un fenómeno fascinante el del ciclo del dolor, pero evidentemente, o la fiebre. O sea, tú tienes una cierta temperatura y tú tienes sensores, digamos, para medir esa temperatura y encontrarte mal o mareado o lo que sea. Bien. Y esto es muy interesante. Fijaros, los estados internos del cuerpo, tú los tactas, utilizas palabras como dolor, eh, que has aprendido de otros, porque tú no naciste con el chip del castellano o el chip del inglés, ¿no? O sea, tú naciste y punto, y te enseñaron a hablar. Te enseñaron a utilizar esas palabras en presencias de estímulos que la comunidad verbal no tenía acceso a ellas. Y esto es muy interesante. Porque en realidad, cuando a ti te duele algo, lo que la comunidad verbal, el resto de las personas, tiene acceso es que te ve que te estás tocando la cabeza, que estás llorando si eres muy pequeñito, tal, que tienes fiebre, eso sí se puede medir porque se puede medir con un termómetro. Y en este contexto, tú le dices al niño, te duele la cabeza, pero tú no sabes realmente si al niño le está doliendo la cabeza o no. ¿Vale? Claro, a lo largo de la vida de un niño y a lo largo de estas cosas se van limando, se van perfeccionando, etcétera, y tú acabas utilizando el término la mayoría de las veces de forma correcta. Si tú hablas de dolor, cuando tienes dolor, normalmente no te confundes, ¿no? Ya te confundes si utilizas el mismo dolor y lo extiendes a otro tipo de fenómenos. Por ejemplo, si hablas de dolor psicológico, ¿no? Por explicar sufrimiento, ¿no? Extiendes el término más allá de lo que significaba en sus orígenes. Entonces, claro, a partir de ahí ya empiezan los problemas. Ya sabéis que una de las cosas que hoy se discute mucho dentro de las terapias de tercera generación es el tema de que, bueno, mientras que el dolor físico generalmente hay que abordarlo e intentar paliarlo o quitarlo, buscar la causa. ¿Eh? Si te duele algo, continuamente lo normal es que vayas al médico y lo normal es que te mande pastillas y lo normal es que haya una causa detrás, porque hay que averiguar, hacer un diagnóstico, etc. El dolor psicológico no necesariamente, ¿no? Entonces, si a ti se te muere tu pareja, tú vas a tener dolor psicológico y ese dolor es inevitable, no es como el dolor de cabeza que se quita con una pastilla. Y ese dolor además es funcional. Yo siempre digo que si no tuvieras dolor, si tú llevas un montón de años viviendo con una persona, se te muere y te quedas tan tranquilo, ahí sí tienes un problema psicológico. Lo normal, digamos, es que sientas ese sufrimiento y ese sufrimiento forma parte de la vida, ¿no? Bien, fijaros que es una extensión del tacto metafórica que hace que la palabra dolor, que inicialmente se aprende a utilizar en situaciones concretas donde hay dolor concreto, que aunque los demás no tengamos acceso a ese dolor tuyo, sí tenemos acceso a que, por ejemplo, el niño pequeño viene llorando, sangrando en las rodillas, por ejemplo, porque se ha caído de una bicicleta. Y en ese momento tú ves la sangre, seguro que se ha hecho daño tal, y hablas de dolor.
y le enseñas, digamos, a utilizar ese término. Que si os fijáis bien, en realidad no son términos referidos a estados internos, sino son referidos a cosas totalmente públicas. Si el dolor se construye, como todas las palabras, como todos los tactos, sobre cosas compartidas públicamente. Porque si no sería imposible, ¿no? Es decir, si fuera nuestra, esa subjetividad nuestra individual y única, esa prácticamente por definición no es accesible. También puedes tactar tu propia conducta, y estamos hablando de sí mismo, su propia conducta, fijaros, ya sea una conducta pública, por ejemplo, esta chica que dice, estoy saltando la comba, está describiendo lo que está haciendo. Bueno, evidentemente porque ha aprendido, bueno, qué es saltar y qué es la comba y qué es saltar a la comba, etcétera, viendo otro ejemplo, etcétera. Bien, y a veces la conducta es privada. Y tú, por ejemplo, tú dices, estoy ahora pensando que quizás no sea buena idea hacer tal cosa que habíamos dicho. Bueno, en el fondo tú lo que estás ahí, ¿tú por qué dices estoy pensando qué? Lo estás pensando qué porque estás pensando. ¿Y qué estás pensando? ¿Veis? Porque estáis tratando un evento privado, en este caso un comportamiento tuyo que no es público, pero que sí es algo absolutamente real y percibido por ti. Bueno, fijaros, todas estas ejemplos que he puesto, tratar la propia imagen, tratar los estados privados del cuerpo y tratar la propia conducta pública y privada, entrarían dentro de lo que sería el sí mismo. Bueno, de forma que, fijaros, autoconocerse o reconocerse es en realidad responder de forma discriminativa, es decir, hacer comportamiento discriminativo en referencia al yo público y al yo privado. El yo público está formado por la propia imagen, es decir, una de las formas importantes de saber el yo es saber reconocerte en el espejo, ¿no? O en la fotografía o en el vídeo, ¿no? Algo que hacemos con los niños y algo que entrenamos con los niños, además, sistemáticamente. O sea, no solamente el espejo, o imaginaros con los teléfonos, las imágenes, etcétera, los niños tienen acceso inmediatamente y mira qué guapa está la niña, ¿no? Y se le enseña, ¿no? La propia imagen. Responder al propio comportamiento público, estamos hablando del yo público, todo aquello que hacemos y que los demás ven, ¿no? Y a las relaciones del propio comportamiento con el entorno. Es decir, eso también es público, el comportamiento público, evidentemente. Es decir, yo estoy haciendo algo en un determinado entorno y todas estas cosas yo las puedo categorizar. Yo puedo decir, por ejemplo, menos mal que vi la señal, porque había un guardia. Fijaros, eso significa que toda esa frase tú la has construido sobre términos que aprendiste, porque aprendiste lo que era un guardia, aprendiste lo que significa menos mal, que hace referencia a las posibles consecuencias de si no lo hubieras hecho, etcétera, etcétera, ¿no? Son relaciones de tu comportamiento con el entorno, en este caso con el entorno de la señal, con el entorno de las posibles consecuencias que podía venir porque había un guardia y algo muy interesante, la relación que existe entre la señal y cómo esto controló tu conducta de frenar. Todo eso son eventos que tú puedes discriminar, que funcionan como estímulos discriminativos para tu enunciado verbal, de decir, por ejemplo, eso, menos mal que me di cuenta de que estaba la señal, porque me hubiera caído sin una multa. El yo privado es exactamente lo mismo, pero con la única diferencia de que todos esos eventos son percibidos por el propio sujeto, pero no por los demás. Son los propios estados internos de tu propio cuerpo, como decíamos antes, el dolor, es el comportamiento privado, como por ejemplo pensar, y con todo eso montamos la conciencia de sí mismo, ¿no? Entonces vamos a ver un poco la historia esta a nivel, si queréis, un poco experimental, ¿no? Viendo muy rápido. ¿Qué se ha hecho en el laboratorio sobre este tipo de cosas, ¿no? Primero, la discriminación de la propia imagen. Es decir, como sabéis, el reconocimiento en el espejo, digamos, es una prueba fundamental, si queréis, estándar, para determinar si el sujeto tiene o no conciencia de sí mismo, ¿no? El experimento es un experimento de Gallup de 1970 y se hacía con chimpancés, con simios, en principio con chimpancés, empezó a hacerlo él. Se exponía al chimpancé, al animal, al espejo una serie de días. Si no, no sale. ¿Eh? Es decir, si el animal no tiene ninguna experiencia previa con espejos, no sale la prueba. Es decir, lo primero es que el animal se exponga ante el espejo y por lo tanto significa que hay un aprendizaje. Ahí. Segundo, se coloca una marca en la cabeza del primate, ¿no? del animal. Bueno, Galo era muy cuidadoso, era un buen investigador y entonces lo que hacía es que dormía, anestesiaba a los animales y los dejaba totalmente dormidos. Entonces, para que no pudieran percibir lo que la manipulación que tú les estabas poniendo en la cabeza cuando tú lo estabas tocando, digamos. Eh,
Además, utilizaba una pintura que no dejaba huellas de olor, etcétera. Entonces el animal se despierta, después de la anestesia, se despierta, se va al espejo, vamos, se va al espejo. En un momento determinado pasa delante del espejo y nota que ahí hay algo, ¿no? Bueno, el animal lo que hace es tocarse la cabeza. Entonces Gallus lo que hacía era una línea base inicial, que era cuántas veces se toca, por ejemplo, en una hora se toca el primate antes de haberle pintado la, la marca, y después cuando se ha despertado, que ya tiene una marca, cuántas veces se la toca. Si se toca muchas más veces la segunda parte que la primera, en un diseño entre sujetos, y la diferencia significativa, él asumía directamente que, que el animal se estaba dando cuenta, de alguna forma, de que esa imagen era la suya. ¿Vale? Bien. Fijaros que nosotros podríamos decir, lo que está claro es que el animal, o sea, lo que está claro es que hay una variable que es pintar, la mancha, la marca, que es la que hace que aumente el tocarse. Y parece razonable que lo que el animal ha hecho es relacionar la imagen que tiene enfrente con el propio cuerpo, ¿no? Ha aprendido eso. Pero bueno, fijaros que lo único, no se le ha enseñado nada, lo único que se le ha enseñado, digamos, es exponerlo ante el espejo durante una serie de días, ¿vale? Bueno, casi todos los primates, y esto es importante, muestra mucho interés por la imagen que hay en el reflejo. Inicialmente, muchos animales reaccionan ante la imagen en el espejo como si fuera un congénere, no como si fueran ellos mismos, ¿vale? Y hacen respuestas sociales, bien o bien respuestas de agresión, es decir, de defensa del territorio, es decir, ¿qué haces tú aquí metiéndote delante de mí? Vale, imaginaros un macho, ¿no? Que se ve en el espejo, en su jaula, en el zoológico, lo que se le pone es el espejo, se ve que hay otro macho de su especie y empieza a gritarle y tal, claro, a amenazarlo, es decir, vete de mi territorio, o no te acerques a mi hembra, etcétera. A veces los primates, cuando se les ponen espejos y se les deja mucho tiempo, hacen cosas muy curiosas. Por ejemplo, empiezan a hacer muecas, empiezan a moverse en posiciones, etcétera. Finalmente, otros inventan la pornografía, ¿no? Es decir, se empiezan a tocar, se empiezan a masturbar, etcétera. Esto es curioso, los primates lo hacen, ¿eh? Esto es algo que está muy observado, ¿no? Entonces, claro, fijaros, normalmente esto siempre se interpreta de la siguiente forma. Si un sujeto es capaz de pasar esta prueba, en realidad ese autorreconocimiento, el reconocimiento es de su propio cuerpo, surge como fruto del desarrollo de un sentido de identidad o ser en la mente del primate, producto de la experiencia. Claro, Gallup nunca dice que esto no se ha aprendido. De hecho, él dice que es fruto de la experiencia. ¿Eh? Lo que pasa es que después añade todo esto del sentido del ser, del sí mismo, etcétera, que bueno, ya esto es más discutible. Pero Gallup, en su origen, no te dice que eso sea una especie de capacidad que tienes y que aparece en determinado momento. ¿Cuál es el problema teórico, si queréis? Fijaros, yo entiendo aquí que el problema teórico es que hay un cierto sesgo, ¿no? Se ha sobreestimado si el sujeto pasaba o no una prueba. Y esto, o bien en la psicología evolutiva, es decir, con qué edades se pasa la prueba, con qué edades no, en la psicología experimental, la psicología comparada, la diferencia entre especies, qué especies pasan la prueba y qué especies no. Todo esto va buscando en el fondo el desarrollo de ciertas estructuras cerebrales, por ejemplo, a determinadas edades se han madurado y ya se tienen, y por lo tanto ya tenemos el concepto de sí mismo, y en otros casos, en el caso de las especies, pues lo mismo también, ¿no? Es decir, ciertas especies pues, tendrán un cierto desarrollo neural que no tienen otras, ¿vale? Eso se sobreestima. Y no estoy diciendo que no sean variables importantes. Obviamente, para hacer una discriminación hay que tener un cerebro en condiciones y posiblemente no es el mismo cerebro el que tiene un niño recién nacido de un adulto con una cierta experiencia, etcétera. Obviamente. Por ejemplo, una persona que sea experta en música, porque toda su vida ha estudiado música, es capaz de diferenciar matices que otra persona que no tiene esa experiencia no tiene. Y esas diferencias están en el cerebro, obviamente, como todos los aprendizajes. Es decir, pero no significa que el lenguaje del cerebro no sirva para dilucidar ese problema. Bien, pero se sobreestima si el sujeto pasa o no la prueba, como si el hecho de pasar la prueba significa ya tiene conciencia y si no pasa la prueba no tiene conciencia, y se infraestima la propia prueba como una situación de aprendizaje. Y se infraestima el definir claramente, en estos ejemplos, cuáles son las conductas que dan lugar primero, qué conductas son esas que llamamos autorreconocimiento y cuáles son las condiciones suficientes y necesarias
para que esas conductas se den. Epstein, Lanza y Skinner en el 81 abordan el problema directamente de esta forma. Es decir, ¿qué condiciones se tiene que dar para que un animal sea capaz de hacer el comportamiento de la prueba de Gallup, ¿no? Es decir, el autorreconocerse en el espejo? Esa prueba consistió en lo siguiente. Primero, entrenamos a la paloma a picotear manchas directamente visibles en su cuerpo. Claro, una paloma no tiene el interés por su propio cuerpo que tiene un chimpancé, ¿vale? Tener en cuenta que los chimpancés es un animal social y una de las conductas que hacen más continuamente entre ellos es expurgarse. Es un comportamiento social, además, incluso de la pareja, pero incluso fuera de la pareja, es decir, en grupos, es un comportamiento amigable que aproxima unos sujetos a otros y los chimpancés están muy dados a quitarse mijitas cuando le caen trozos de ramas o lo que sea y tal. Es decir, probablemente es una propiedad de la especie en el que este tipo de estímulo, si quieren, estéis especialmente preparados para ser discriminados o si queréis incluso ser reforzante, digamos, el atender este tipo de estímulos, por razones filogenéticas, es decir, por razones de supervivencia, etcétera, ¿no? Ten en cuenta que, por ejemplo, los chimpancés viven en un entorno en el cual hay insectos, algunos de los cuales pueden ser peligrosos, y quitárselos del medio o quitárselos si lo he visto el otro, etcétera, pues puede ser importante. Las palomas no tanto, además por el sistema de visión que tienen, digamos, no tienden a verse mucho. Ellas tienen una visión casi de 360 grados, pero no tanto hacia abajo y sobre todo en las distancias cortas las palomas no son tan... Las palomas son muy raras porque tienen a muy corta distancia una excelente vista, a una larga distancia una excelente vista, pero hay distancias medias que para nosotros son muy buenas y que para nosotros, por ejemplo, las que estoy yo teniendo ahora con el ordenador, que las palomas no son tan buenas. Esos son estudios que se han hecho, digamos, de discriminación en cajas de esquina más o menos grandes a ciertas distancias, etc. Bien, después de enseñar a la paloma a picotear esas manchas que se habían colocado en el propio cuerpo, se le enseña a la paloma a usar el espejo para que dé una determinada tecla de respuestas que no se ven directamente, sino que las ve a través de un espejo. Y finalmente se le coloca a la paloma una mancha, se le pone un babero y se observa, ¿no? Bueno, os voy a poner aquí un poquito para que veáis el vídeo. Bueno, pues no lo voy a ver. Bueno, a ver, si le doy aquí creo que sí. Sí. Esperad un momentito. No sé si oís la banda sonora o no. No, no se logra No, eso. me lo imagino, vale, pues entonces lo voy a ir comentando yo. Pero que me voy a hacer entonces. Bueno, aquí veis poniéndole una especie de pegatina, si queréis, una mancha ahí, ¿vale? Y la paloma, evidentemente ya ha sido entrenada, no estamos viendo porque ha sido entrenada, se le ha reforzado que cuando pica ahí, se pica ahí, en el sitio de la mancha, se le da de comer. Fijaros los métodos que utilizaba Skinner, ¿eh? Es una caja donde se administra la comida a mano, ¿eh? No. Este es el instrumento real donde lo hizo. Entonces, cada vez que se pica, reforzamos. Ahora vamos a enseñar otra cosa diferente, fijaros. Ahora tienen que picar estas teclas, en realidad son el reflejo, están aquí detrás. ¿Eh? La paloma que está aquí, esta es la paloma real, esta es la imagen en el espejo, va a ver que estas teclas no se ve bien en el vídeo, hacen como un pequeño flash, ¡pum! Se enciende y se apagan muy brevemente, una de ellas. Y entonces tiene que ir y buscarla aquí detrás, es decir, ella está aquí, donde ella está aquí, y entonces tiene que buscarla aquí detrás y picar en la tecla adecuada. Si pasa un cierto tiempo, ya no tendría refuerzo. Entonces tiene que estar, se le está enseñando a prestar mucha atención a esos flashes que se producen en la imagen del espejo y a identificar esas zonas espaciales con la zona,
con la imagen de la tecla real, ¿no? Perdón. Sí, lo hemos visto lo de antes. Ahora es lo de vaya a ver lo de la... ¿Ves? Fijaros que ella se tiene que venir aquí hacia atrás, ¿no? Pica la tecla, ¿eh? Lo que estáis viendo a otro fondo es la imagen en el espejo. Y la prueba finalmente se le pone esa especie de babero y si os fijáis tiene una manchita debajo del babero que ella no ve. Entonces vaya a ver la paloma lo que tarda, digamos, en buscarse la mancha en cuanto que se ponga hacia la derecha, que es donde está el espejo. ¿Mm? Se busca la mancha, no la ve en el espejo reflejada, claro, pero ella directamente desde arriba no la puede ver. ¿Ve? Bueno, entonces fijaros, si vemos la prueba de Galo, dentro de la posición tradicional más cognitiva sería que pasar la prueba sería una demostración de la existencia de una forma primitiva, si queréis, de conciencia de sí mismo. En la posición conductual sería, pasar la prueba sería una demostración de que se ha aprendido a discriminar la propia imagen del resto de imágenes. La línea de investigación prioritaria desde la perspectiva evolutivo-cognitiva, si queréis, y comparada, es ver qué sujetos pasan la prueba o qué sujetos no pasan la prueba, una especie de test. La línea de investigación de la posición conductual sería determinar las condiciones de las que funciona el aprendizaje de la anterior discriminación. Es decir, en lugar de dar por hecho de que existe algo así como el sí mismo y en determinados momentos esto se identifica o no a través de la prueba, el sí mismo se construye a base de experiencia. Es decir, no es más que un aprendizaje a discriminar determinados estímulos producidos por la propia imagen y a responder discriminativamente ante eso. Es decir, nosotros tenemos una posición mucho más de cómo hacemos para concienciar en lugar de cómo medimos la conciencia. Y esto es interesante, ¿eh? Muy interesante. Nosotros lo que decimos es que en esta posición, por ejemplo, el ser consciente de sí mismo, es qué haces con un niño para que adquiera lo antes posible una buena imagen de sí mismo. Que decíamos antes lo que yo decía un poco polémicamente con respecto al título de la conferencia de este pero otro día lo explico perfectamente, el tema este del conócete a ti mismo. Claro, ¿cómo? Pues a un niño le tenemos que enseñar, por ejemplo, muy claramente, su propia imagen, los vídeos, lo hacemos y por eso todos salimos con esa conciencia, ¿no? Más o menos, porque hoy tenemos además muchos medios, ¿no? Ponemos un vídeo, mira qué guapa estabas ahí, no sé cuánto, etcétera. O sea, hacemos una insistencia no solamente en el ti mismo, sino en otros aspectos que ya no son tan claros. Por ejemplo, si a ti te dicen siempre que eres guapísima, que eres guapísimo, que eres inteligentísimo, etcétera, tú te acostumbras a utilizar esos adjetivos y aplicártelos a ti mismo. Si por el contrario estás en una familia en que te dicen, mira que eres feo, hijo, pero qué horroroso eres, no sé cuánto, o qué torpe eres, o qué tal, acabas teniendo una imagen de ti mismo que viene... Y en ese sentido decía el otro día que es absurdo el conocerte a ti mismo, porque en realidad el conocerte a ti mismo, quien te ha dado la herramienta para conocerte a ti mismo, es decir, que te han enseñado inicialmente a qué aspectos te tienes que fijar de tu conducta y cuáles no, y cómo las tienes que calificar y cuáles no, son los otros. Entonces, el conocerte a ti mismo es conocerte a ti mismo a través de los ojos de los demás. Bueno, con eso acabamos un poquito, muy rápidamente, lógicamente, esa primera concepción que decían los filósofos del conocerte a ti mismo, y vamos ahora al conocimiento del sí mismo, pero de los estados internos. Bueno,
muy, muy rápidamente, fijaros. Nosotros enseñamos a los niños, por ejemplo, a un estado de alegría o el estado de tristeza y a utilizar el término adecuado, ¿no? Si a utilizar el término adecuado lo refuerza, si no, pues lo extingue, le da retroalimentación negativa, le dice, no, te estás equivocando, etcétera, ¿no? Con esto tengo una anécdota buenísima. Un compañero mío de la facultad tenía un niño muy pequeñillo, prácticamente, vamos, no era un bebé, ya hablaba, pero tenía 1 año y medio, 2 años, es decir, cuando empezaba a hablar. Y este, el compañero mío este era del Sevilla Club de Fútbol. En Sevilla hay dos equipos de fútbol, ¿no? Que tradicionalmente además es una de las rivalidades en España dentro del fútbol español, que es el Betis y el Sevilla, ¿no? Entonces este hombre era del Sevilla y había un partido que estaba jugando contra el Betis y estaba perdiendo, ¿no? Entonces este hombre estaba pegando unos gritos, viéndolo en la televisión en su casa, pegando unos gritos y una cara muy seria. Y entonces el niño le dice, y tenía ya habla, ¿eh? El niño le dice a la madre, más o menos, le dice, ¿qué le pasa a papá? ¿O qué te pasa? O algo así le dijo algo. Y el propio le dice, que tu padre está triste, que está triste. Correcto. A la semana siguiente, cuando llegó el domingo, estaba viendo otro partido del Sevilla. Bueno, estaba viendo el fútbol. Y el niño fue y dijo, papá está triste. Claro, es decir, le estaba viendo fútbol, o papá estaba triste. Claro, el niño estaba discriminando mal. Es decir, el niño había asociado el término triste a el padre está serio viendo un partido de fútbol. Claro, evidentemente, en ese inmediatamente momento, pues claro, supongo que la familia dijo, no, papá no está triste hoy, si el Sevilla hoy está ganando, lo que pasa es que está concentrado, etcétera. ¿Veis? Se está enseñando a tactar distintos estados, distintos, vamos, sí, si queréis, distintas perspectivas de la conducta, ¿no? Lo que llamamos alegría, lo que llamamos tristeza, lo que llamamos estar concentrado, etcétera. ¿Vale? Bueno, esto se puede hacer perfectamente con animales, se ha hecho con animales de la siguiente forma. Tú puedes administrar a un animal dos tipos de drogas diferentes, porque tengan efectos muy distintos, que produzcan estados distintos, por ejemplo, un estimulante frente a un tranquilizante, y a una rata se le inyecta y después se le coloca dos palancas, ¿no? El día que le has inyectado el tranquilizante, tiene que darle una de las palancas, el día que le has administrado el otro, tiene que darle a la otra palanca. Bueno, los animales aprenden perfectamente a hacer esto, con un porcentaje de aciertos muy alto, y esto les sirve mucho en psicofarmacología, entre otras cosas porque se ha descubierto ciertos fármacos nuevos que no se sospechaba que produjeran ciertos efectos, y las ratas los han clasificado de la misma manera que otros. Y entonces, aunque son fármacos de familias farmacológicas, de familias químicas, y claro, de composición química que no tenían nada que ver, pero curiosamente la rata me dice que es igual. En un 90% de veces me eligen una de las palancas y no la otra. Y sigue. La rata había sido entrenada con otros fármacos y curiosamente aquí también tiene un sesgo muy claro, es decir, que no lo hace al azar, sino si está diciéndome que este fármaco se parece a este otro en cuanto que yo me siento. Y a partir de ahí se han descubierto cosas muy interesantes sobre el funcionamiento cerebral, el por qué estas moléculas y estas otras que no tienen nada que ver producen un efecto similar a nivel de que funcionan como tranquilizantes o que funcionan como lo que sea. ¿Vale? Bueno, la discriminación del Estado, que es lo que se llama la discriminación del Estado interno a través de drogas. Claro, esto, digamos, se pasa a el colmo ya con este experimento que yo siempre considero uno de los experimentos más divertidos que han hecho Rubinsky y Thompson. Ya al tal Rubinsky le sigo no sé si a Rubinsky o a Tosco, ahora no me acuerdo, lo sigo en Facebook y me encuentro con que uno de estos dos, creo que es Rubinsky, pero no estoy seguro. No sé si es Travis Thompson, sí, creo que es Rubinsky. Lo sigo en Facebook, nunca he hablado con él, y un día me encuentro que publica, hoy es el aniversario del asesinato de García Lorca. Y hablando de García Lorca, en inglés, este señor era un americano. Y digo, coño, me llevó una gratísima sorpresa. Si este tipo, que yo lo conozco de este experimento básicamente y de otros muchos que hizo en esta dirección, y de pronto me encontré que estaba hablando del poeta asesinado por el franquismo, ¿no? En la guerra civil, ¿no? Y bueno, me gustó, digo, este señor no solamente habla de palomas y de experimentos, tiene cultura e incluso atiende a culturas extranjeras, ¿no? Y no solamente lo de su propio país. Bueno, cierro el inciso.
Básicamente el experimento es lo mismo, pero es combinado con otro experimento que había hecho también Skinner con el grupo de Epstein, etcétera, que era el de la comunicación simbólica. Fijaros, en este caso, bueno, voy a ir un poco rápido, la paloma pica aquí, entonces se queda encendida esta tecla, cuando esta de la derecha lo ve, ya sabe que tiene que atender aquí, ¿no? Es como si esta le hubiera preguntado, ¿cómo te sientes? A esta paloma se le ha inyectado a veces un tranquilizante unos días, otros días un estimulante y otros días un estímulo neutro. O sea, bueno, un placebo, que no produce ningún tipo de efecto, solo fisiológico. Entonces, esta paloma, según se encuentre, es decir, según la droga que le han puesto, tiene que elegir una de estas tres teclas, ¿no? Depresante, es decir, estimulante o neutral, ¿no? Entonces, la pica, ¿no? Inmediatamente que la pica, la deja encendida esa tecla que ha picado, ¿vale? Y automáticamente, si ha acertado, o sea, al principio no acertaba nada, claro, poco a poco ha aprendido a hacer esa conducta de elección con un control discriminativo basado en el estado en el que se encontraba ella en función de la droga que le habían inyectado. Entonces, elige una de las teclas, la deja encendida, entonces esta paloma, cuando ve que hay una tecla aquí encendida, le da las gracias, es decir, pica aquí, lo que activa al comedero, es decir, darle las gracias, reforzar al comedero, y esta otra ahora ya tiene que elegir picar una tecla que también ponía estimulante, es decir, una tecla que no era idéntica, o no sé si eran colores o tal, o aquí eran letras y aquí eran colores, pero tiene que elegir apropiada a la que ella ha encendido, ¿eh? O sea, entonces, perdón, estas tres teclas de abajo, cada una se correspondería a una de estas tres. Entonces, si lo acierta, son reforzadas las dos, de nuevo. Bueno, esta combina, este curioso experimento, bueno, como veis, hay dos fechas, son dos experimentos, combinan dos experimentos previos del grupo de Epstein y Skinner, que son la comunicación simbólica y toda la tradición de la investigación de estados internos. Entonces, aquí más o menos, si os fijáis, esta está preguntándole cómo te sientes y esta le está comunicando cómo se siente. Funcionalmente es exactamente así. Es decir, esta paloma lleva un control discriminativo y es capaz de dar una respuesta discriminada en función de lo que le responde esta, la cual a su vez da una respuesta en función de la droga que la han inyectado. Vale. Eh, bueno, un inciso solo, ¿no? Fijaros que, ¿qué pasaría si la persona, imaginaros que esto lo hacemos reforzando a mano, como hemos visto antes, es decir, el experimentador tiene un botón, le da al comedero directamente o lo hace a mano, vamos. ¿Qué pasaría si el investigador que tiene que aplicar el refuerzo no sabe qué droga se le ha inyectado al animal? Es decir, ha habido otro investigador que le ha inyectado la droga a doble ciego. Es decir, le inyecta una droga, apunta en qué frasco era o en qué posición estaba el frasco ese día, él no sabe ni nada y bueno, y se va. Y este no va a asistir al experimento. Y el otro señor tiene que averiguar cuándo la paloma se siente estimulada, cuándo se siente deprimida y cuándo se siente normal. Obviamente, lo curioso es que al final hay bastante coincidencia en lo que dice la paloma, cómo se siente, y la droga que se le administra. Pero esto reproduce muy bien lo que ocurre con la observación de los estados internos. El señor que está aplicando el refuerzo no sabe qué droga se le ha aplicado. Y sin embargo, la paloma nos acaba informando con bastante precisión de qué droga le han aplicado. ¿Por qué? Porque el señor que le está aplicando está aplicándole el refuerzo sí tiene acceso a su conducta pública. Es decir, ve a la paloma más excitada, que se mueve más, etcétera, y dice, hoy está estimulada. Otra vez se la ve que se mueve menos, que está más quieta, etcétera, y dice, hoy le han dado tranquilizante. Y otros días dice, hoy creo que no le han dado ninguno de los dos, que es el placebo. Evidentemente se equivoca algunas veces, pero al final se produce la capacidad de enseñar a la paloma a que observe su propio estado interno. Sin embargo, quien le ha enseñado eso no tenía acceso a su estado interno, pero sí tenía acceso a su conducta pública. ¿Eh? Entonces, claro, no diríamos que la paloma está, o sea, podríamos decir, la paloma está respondiendo a su estado interno, pero en realidad no. La paloma está respondiendo a su propia conducta, porque en el fondo, el estímulo discriminativo que ha utilizado el señor que te daba unos refuerzos era tu propia conducta, no tu estado interno. Y por lo tanto, en realidad,
lo que está categorizando la paloma, esas tres categorías de la paloma, las ha construido en base a cómo se comportaba, no en base al estado interno. Puesto que el estado interno, nunca el experimentador que le daba el refuerzo sabía cuál era, no sabía qué droga era. ¿Veis? Entonces, esto es interesante, ¿no? Porque lo interno, en la mayoría de los casos, en los seres humanos, pasa exactamente lo mismo. Son construcciones que hemos hecho, son categorías públicas, son categorías de conductas que han sido observadas por otros y han sido categorizadas como ansiedad, o como alegría, o como tristeza, o como nostalgia, o como melancolía. Es decir, todo eso se ha ido construyendo sobre comportamientos públicos. Son categorizaciones del comportamiento público, no estados internos del sujeto, en el sentido genuino del término. Aunque puede darse el caso, sobre todo en emociones claramente diferentes. O sea, quiero decir, en estados internos, por ejemplo, muy distinto el efecto que produce un estimulante del efecto que produce un tranquilizante. De hecho, en estos dos no solía haber tantos errores. Cuando había más errores, cuando el sujeto estaba normal. Esto es muy divertido este artículo, porque justo cuando más errores cometes, cuando está normal, no le han administrado ninguna droga, por supuesto le han administrado, le han pegado el pinchazo, todo es igual, claro, es decir, el animal no, o sea, la manipulación del animal es idéntica, ¿no? Lo único que cambia es la sustancia. Entonces, cuando el animal ha inyectado fuero fisiológico, el animal se confunde más veces y atribuye, no dice neutral tantas veces como que se sesga, a veces dice que está estimulada, a veces que está tranquila. Esto también es muy interesante, ¿no? Porque de alguna forma ciertas contingencias tienden a sesgar, ¿no? Y muchas veces, si nos, por ejemplo, si nos han podido entrenar a que nos fijemos mucho en nosotros mismos y que además eso lo percibamos como problema. Entonces estamos patologizando, si queréis, la autoobservación, ¿no? Bueno, seguimos. Para autodescribir, ¿qué dice Skinner? Pues mira, la comunidad primero se sirve del acompañamiento regular de un estímulo público. Por ejemplo, la herida pública acompaña el dolor, que es privado. Pero claro, como siempre que hay una herida tal, suele haber dolor, lo enseña al sujeto, ¿no? La comunidad actúa guiada por respuestas colaterales públicas ante el estímulo privado. Por ejemplo, la expresión facial de un sujeto, que eso sí es accesible a la comunidad, que produce un dolor de muela. Tú no tienes acceso al dolor de muela, pero si la persona está haciendo así, tocándose, etcétera, de nuevo sigue siendo comportamiento y la expresión facial, la imagen del cuerpo, ¿no? El propio comportamiento del sujeto a la vez percibido de forma pública a través del sistema heteroafectivo y de forma privada a través del sistema perceptivo por el propio sujeto, ¿no? Como tú refuerzas al sujeto por emitir determinadas conductas verbales ante una forma pública que suele ir en correspondencia con el estado privado, pues de alguna forma también te está enseñando a categorizar o meter ahí los estados privados o tu comportamiento privado, lo que sea, ¿no? Por ejemplo, cuando describimos nuestra conducta en una habitación oscura, claro, pero tú eres capaz de decir, estoy de pie, estoy moviendo las manos, etcétera. ¿Por qué? Porque antes te han enseñado que es estar de pie, o estar sentado, que es mover las manos o que es mover los pies. Claro, cuando tú haces eso, pero claro, cuando a ti te estaban reforzando eso, tú tenías dos estimulaciones. Una, que tú te veías moviendo las manos y los pies, pero dos, todo el sistema propioceptivo que te está diciendo si estás erguido, te has sentado, o si te estás moviendo, si estás quieto y qué parte del cuerpo estás moviendo. Como eso va siempre junto, pues claro, esas mismas palabras las puedes aplicar incluso en una habitación oscura en la que no te ves, ¿vale? Solo la propiocepción, ¿no? El comportamiento autodescriptivo puede ser un comportamiento derivado, en el sentido de las clases de equivalencia, ese tipo de cosas, ¿no? Como por ejemplo cuando se utiliza una metáfora para dar una idea de nuestro propio estado interno. Muchas autodescripciones que hacemos de nuestros estados internos son metafóricas. Por ejemplo, dice, tengo mariposas en el estómago. Nadie ha tenido nunca mariposas en el estómago, pero tú te podrías más o menos imaginar la sensación que te produciría, porque si has tenido a lo mejor alguna vez una mariposa que se te ha posado en la mano, ¿no? Entonces, a partir de ahí, tú eres capaz de decir, bueno, lo que yo siento en el estómago es como si una mariposa estuviera dentro del estómago, ¿no? Eh, Fijaros, cuando se dice que hay un dolor, por ejemplo, ardiente, ¿no? Me acuerdo con una palabra andaluza que me hacía mucha gracia, era cuando la gente, sobre todo la gente de campo, ¿no? Cuando tenía ardor de estómago, decía, tengo una gran ardentía, tengo mucha ardentía, se utiliza mucho ardentía, ardentía, ¿no? Ardor hace referencia a calor, ¿no? Fiar, un dolor agudo es un dolor producido por algo agudo. Frente, bueno, más una punzada sería algo así como el dolor que te produce un punzón. O sea, siempre hacemos referencia a algo público y a partir de ahí se construyen las categorías de lo privado.
Y esto es lo que creo que es importante. Es decir, fijaros, hay una conducta privada o estado del cuerpo. Hay un comportamiento público y hay un contexto externo en donde eso se desarrolla, ¿no? Entonces, fijaros, aquí tenemos el sujeto y aquí tenemos la comunidad verbal. Y hay tres estímulos discriminativos posibles. El estado interno del sujeto o el comportamiento privado, bueno, el estado interno, el comportamiento privado, el comportamiento público, perdón, que sería este, y el contexto, ¿vale? El sujeto emite la respuesta en presencia de esas tres cosas. Por ejemplo, imaginar una persona que está detrás de un cortejo fúnebre en el cementerio y van a enterrar a alguien y está llorando. Esa persona se siente de una determinada manera, llora, conducta pública, que los demás pueden observar, y está en un cementerio, en un cortejo fúnebre, ¿vale? Bien, entonces se supone que da una respuesta, por ejemplo, dice, qué mal lo estoy pasando, o qué triste estoy, o vaya golpe, y la comunidad verbal refuerza eso, claro. Imaginaros que la persona está en el cortejo fúnebre y dice, qué bien me lo estoy pasando, qué divertido es esto. Hombre, la comunidad verbal diría, no, no son las palabras adecuadas, ¿no? Esto no es correcto. Así aprende el niño, ¿eh? Fijaros que refuerza, pero en realidad la comunidad verbal solo ha tenido acceso al contexto y a la conducta pública. A esto no ha tenido acceso. Se supone que está ahí, se supone que hay correspondencia, pero no puedes estar seguro, ¿no? Entonces, bueno, lo interesante de esto es que, lógicamente, te van reforzando que metas en una misma categoría ciertas conductas, que saques otras, ciertos estados internos, que saques otros, etcétera. Es decir, tu mundo privado, vas haciendo categorías de tu yo privado, vas construyendo esas categorías, pero en realidad, si te fijas, las son categorías de lo público, porque son categorías que te han enseñado estas personas de aquí que no tenían acceso a tu comportamiento privado ni a tu estado privado. Lo que tiene comportamiento es a tu comportamiento público y al contexto en el que te produce. Y si os fijáis bien, la diferencia que puede existir entre nostalgia, melancolía, entre celos, envidia, etcétera, no hay forma de dilucidar la diferencia. Tú no sabes fisiológicamente tu estado, si es de celo o de envidia, a no ser que estés hablando de situaciones particulares. Estás hablando de tu pareja, estás hablando de tus hermanos, es decir, entonces, si os fijáis, esas emociones, lo decíamos el otro día, se construyen socialmente y por tanto son construcciones culturales en gran medida. Y por eso, entre otras cosas, no existe un lenguaje común. No existen exactamente las mismas emociones y existe una palabra para exactamente las mismas emociones. A veces incluyen casos, en unos casos que en otro lenguaje utilizan esos casos con otra etiqueta, etcétera. ¿Vale? Bueno, ya rápido, bueno, esto paso muy rápidamente por un principio de aprendizaje, que no voy a insistir aquí. Aquí se produce un fenómeno que se llama de validez relativa. Es decir, ciertos estímulos acompañan siempre, que son los públicos. Yo veo al tío llorando, yo veo al tío en el cementerio, yo veo al tío llorando y lo veo en un velatorio, yo lo veo al tío llorando y se acaba de perder 1 millón de euros en la bolsa. Es decir, hay una serie de circunstancias que nunca van a fallar en el sentido de que el que tiene que aplicar el feedback, la retroalimentación, el otro, observa la situación. Y hay otros que sí fallan a veces, porque claro, se puede dar el caso de que una persona, por ejemplo, vaya detrás de un cortejo fúnebre en un cementerio llorando y por dentro esté pensando, qué bien que voy a heredar, qué bien que se ha muerto este hijo de su madre, ¿no? Porque se da mal con su padre, o con su madre, o con su mujer, o quien fuera, ¿no? Realmente ahí no habría correspondencia con el estado privado. Lo que quiero decir con esto, si os fijáis, es que, bueno, aquellos estímulos que predicen más adecuadamente la llegada del reforzador, en este caso sería el contexto y la conducta pública, se condicionan mejor, se aprenden mejor que los otros, que quedarían anulados. Por pura validez relativa, tendríamos que decir que acá, al final, lo que hace el sujeto es discriminar su propio comportamiento y el escenario, si queréis, el contexto en el cual se está comportando. Y que lo de los estados privados es parte del escenario, pero seguramente lo menos importante. ¿Vale? Bueno, esto no es. Esto es el resumen de lo que acabo de decir. Vamos un poco más deprisa que no nos va a dar tiempo. ¿Vale? Vamos a discriminar las propias respuestas. Bueno, lo mismo, ¿no? Ha habido muchos trabajos experimentales en los que, por ejemplo, en este, muy divertido, era una rata que hacía distintas cosas, ¿no? Y tenía una serie de palancas. Entonces, si acabo de dar una vuelta sobre mí misma, tengo que darle tal palanca. Si acabo de ponerme de pie, acabo de hacer esto. Es decir,
se le aplicaba refuerzo si le daba una de las palancas después de haber hecho determinadas cosas y no otras, ¿no? Este otro, por ejemplo, es, si doy una respuesta y pasa un cierto tiempo grande, mayor que, con la siguiente respuesta, me refiero a respuestas a dar a la palanca, las tengo que después clasificar como A o como B, es decir, tengo que dar la palanca A o la palanca B. En la tecla central yo voy dando respuestas y si las espacios más de X segundos, tengo que dar a la derecha, y si las espacios menos de esos segundos, tengo que dar a la izquierda. Es decir, estoy clasificando lo que se llama el tiempo entre respuestas. Otro es la cantidad de respuestas, lo veremos después. Por ejemplo, he dado 10 respuestas y tengo que elegir la derecha, pero si solamente he dado 2, tengo que elegir a la izquierda. El tiempo dedicado a una actividad, hasta cuánto tiempo llevo dando. En realidad es localización de tiempo, pero asociado a una actividad. Y la localización de una acción, he dado a la derecha o al lado de la izquierda, que es un experimento realizado por un alumno mío y bueno, su tesis doctoral que le dirigí yo y que vamos a utilizarla como ejemplo para que quizás sea más claro, ¿no? Hay, bueno, toda la literatura que se habla de correspondencia entre el hacer y el decir, es decir, el decir es una conducta verbal que viene precedida por un hecho. Y si hay correspondencia, se te ha reforzado o no por la comunidad verbal. Bien, os cuento este experimento un poco, ¿no? Dos teclas de respuesta, ¿vale? Dos teclas de respuesta, una paloma, se le enciendan dos teclas de respuesta de blanco, nada más. Las dos de blanco. Por lo tanto, la paloma puede picar a la izquierda o puede picar a la derecha, lo que quiera. En realidad lo que tenía que hacer es dar 5 respuestas consecutivas, ¿vale? En el momento en que daba, por ejemplo, 4 respuestas y si cambiaba de tecla, se ponían a cero los contadores. Una de las teclas funcionaba, la otra no, ¿vale? En cada ensayo, en cada momento, cada ensayo, vamos a decir, una de las teclas está operativa y la otra no. Y eso es al 50%, probabilidad 50%. Eso lo hace el ordenador. Es decir, el ordenador decide cuál de las dos teclas va a ser la que está operativa, es decir, la que va a ser reforzada siguiendo un programa de razón fija 5, ¿vale? Razón fija 5, pero consecutivas. No es exactamente una razón fija. Es decir, no puede cambiar a la otra tecla y después la que le falta, sino en el momento que cambie de tecla, cero. 5 respuestas consecutivas sería el criterio de refuerzo en una de las teclas y en el otro extinción. Y eso cambiaba o no, pero en cada ensayo se decidía al azar, con una probabilidad de 0,5, cuál de las teclas era una u otra. Inmediatamente después de haber hecho eso, las teclas se apagaban y ahora se ponía una de roja y otra de verde. También al 50%, la de rojo podía ser la de izquierda y la de verde la derecha o al revés, ¿vale? Si había picado a la izquierda, es decir, si los últimos 5 picotazos a la tecla blanca fueron en la izquierda, tendría que elegir el rojo. Y entonces sería reforzado, ¿vale? Era reforzado. Si, por el contrario, elegía el verde, pues, ensayo fallido y vuelta a repetir. Si en el mismo ensayo había picado las 5 respuestas consecutivas a la derecha, pues justo lo contrario, ¿no? Es decir, si os fijáis bien, este es un experimento en el que el sujeto tiene que discriminar dónde ha picado. En el fondo, picar a la tecla roja significa los últimos 5 picotazos los di en la tecla blanca de la izquierda, picar a la tecla verde significa los últimos 5 picotazos los di a la tecla de la derecha. Es decir, aquí el animal lo que está siendo es discriminado por su propia conducta pública. ¿Vale? Lo dejo ahí ese experimento que después volveremos a él. Conciencia de las cosas. Hemos hablado de conciencia de sí mismo, del yo interno, del comportamiento, del propio comportamiento, como en este último caso, y de la imagen en el espejo. Ahora vamos a ver conciencia de las cosas. ¿Hasta qué punto un sujeto puede discriminar o le podemos enseñar a discriminar si algo está controlando antecedentemente, bien o mal, su propia conducta? Bueno, claro, en este caso es lo que se llama una igualación arbitraria o simbólica a la muestra. Se le pone aquí un color, el que sea, podría ser rojo, verde, lo que sea, y tiene que elegir una vez que pica, se encienden 3 teclas abajo, puede haber una demora, de hecho en este experimento había una demora, es decir, tú enciendes aquí un color, se apaga, demora y después se encienden las 3 teclas. Y ahora tienes que elegir pues la tecla que tiene la letra, digamos, correspondiente al color, ¿vale? Paloma, ¿eh? Entonces, bueno, ese es el procedimiento. Fijaros, en este procedimiento
lo que se hizo es, en este caso, perdón, que es un ejemplo parecido a este, ¿no? El ejemplo que he puesto anterior es para que entendáis lo que es la igualación a una muestra, pero ahora este es distinto. Lo que tiene que hacer aquí es igualar la forma, es decir, tengo que elegir, o sea, primero pico la tecla, se enciende, o sea, aparece una figura, que puede ser un triángulo, un círculo, una estrella, un cuadrado, y entonces tengo que elegir el que es igual, pero no es simultáneo. Enciendo aquí, está un tiempo, después se apaga, pasa 1 o 2 o 4 o 8 segundos, según la condición experimental, es decir, la demora es más larga o menos larga, y aparece 3 teclas, si os fijáis, un triángulo, que es exactamente igual, el cuadrado y el círculo. Entonces, si elige aquí, le doy 6 segundos de comida, ¿vale? Y si falla, no le doy nada. Y así hago todos los ensayos para que aprenda al detrás del triángulo, elegir el triángulo, después el cuadrado, elijo el cuadrado, después de la estrella, elijo la estrella. Pero insisto, dependiendo de en qué condición experimental estoy o qué sujeto, no recuerdo ahora si eran sujetos distintos o el mismo sujeto en distintas fases, podrían ser más largos o menos largos. ¿Vale? Eso lo había entendido, ¿verdad? Bien. Por otro lado, fijaros, se le enseña a lo siguiente también, en otros ensayos distintos, en la primera fase, se le enseña que después de un triángulo o de un cuadrado o de un círculo, a veces aparecía una única tecla, que era un circulito blanco. Perdón, después de un triángulo, un cuadrado, una estrella. Las 3 figuras. Aparecía un círculo. Y si le daba, ahí tenías 3 segundos garantizados. 3 segundos de 3 segundos de comedero garantizados. Es decir, fijaros, el animal ha aprendido con intervalos cortos a igualar triángulo con triángulo, cuadrado con cuadrado, estrella con estrella, o también ha sido que después de picar un triángulo, un cuadrado o una estrella, si elige un círculo le dan de comer, pero la mitad. Finalmente, en la última fase, se combinaron las dos situaciones anteriores. Es decir, te pongo un triángulo, un cuadrado o una estrella y si eliges el mismo te doy 6, si aciertas, o elige dar al círculo que te daré 3. Es decir, aquí lo que le estás preguntando al animal es, ¿hasta qué punto te acuerdas? ¿Hasta qué punto el triángulo, aunque ha desaparecido, todavía va a controlar bien tu conducta de elegir aquí? Si el animal lleva un cierto patrón de cuando te tira por aquí, es decir, cuando cambia, es decir, por ejemplo, si tú le pones un segundo de demora, siempre elige la de aquí, porque claro, acierta. Pero a medida que va aumentando las demoras, el animal empieza a estar como más inseguro y empieza a elegir la tecla de seguridad, la que siempre te va a dar refuerzo, aunque solamente 3 segundos, la mitad. Lo curioso es que las palomas, todas, más o menos, ¿vale? Después hay otro experimento mucho más interesante que cambia las condiciones. Pero bueno, todas que habían sido entrenadas en las mismas condiciones, más o menos cambian al círculo, es decir, empiezan a elegir el círculo, cambian su preferencia, justo cuando el intervalo está en 4, 5, 6, o sea, es decir, perdón, en el caso 4, en el 8 claramente todas eligen círculo, en el 4 mayoritariamente eligen el círculo, en el 1 y el 2 mayoritariamente, en el 2 y en el 1 prácticamente en todos los casos elegían elegir la figura que creían recordar que era la que. En el fondo, si hacen esto es porque tienen claro hasta qué punto el estímulo inicial está controlando su conducta de elección o no. Está discriminando hasta qué punto el estímulo ejerce buen control o no sobre su comportamiento de elección. Exactamente como nuestro muchacho nos dice, es que no me he dado cuenta de la señal. O menos mal que me he dado cuenta de la señal porque evito. ¿Veis? Es decir, bajo ciertos entrenamientos, por pura experiencia, podemos saber hasta qué punto un estímulo controla nuestra conducta. O cuando decimos, lo tengo en la punta de la lengua. Yo sé que lo sé, pero no lo sé en este momento. ¿Veis? Es decir, en el fondo, lo que estamos diciendo es que esos son comportamientos que se basan en que has aprendido a emitir conducta, en el caso verbal, en el caso de las palomas, simplemente pegar el picotazo en la tecla, en base al control antecedente que existía, si era bueno o era malo. ¿Vale? Bueno, este tipo de experimentos nos permiten, digamos, de alguna forma, estudiar, pues eso, por ejemplo, qué ocurre para que la paloma cambie, por ejemplo, en otro experimento mucho más interesante, a la misma paloma se le cambiaban las condiciones de entrenamiento, es decir, se le daba un refuerzo
todas las veces, o parcial, etcétera. Con lo cual, claro, las que tenían un mejor aprendizaje porque se le había reforzado en todos los ensayos, tendían más a estar seguras de sí mismas y a elegir esto con el mismo intervalo corto. Mientras que las otras, como se les había enseñado, pero no siempre se lo había reforzado, lo tenían menos claro, elegían más frecuentemente la tecla de seguridad. Bueno, eh, ¿hasta qué punto tú eres capaz de discriminar no ya en ciertos eventos que estén o no presentes, sino qué relación tienen con tu conducta? Es decir, ¿hasta qué punto eres capaz de discriminar relaciones en tu comportamiento, por ejemplo, y las consecuencias? No solamente, fíjate que lo que acabamos de ver es qué relación existe entre los estímulos antecedentes y tu conducta. ¿Hasta qué punto controla un discriminativo o no controla un discriminativo? En este caso, ¿hasta qué punto me han reforzado o no cierta conducta? Entonces, bueno, muchos experimentos hay de este tipo, os pongo aquí algunos clásicos de Latter, de Kinnan, en el que hay dos teclas de respuesta. En una de ellas se refuerza, no hay una tecla de respuesta, hay una única tecla de respuesta. Aquí no sé por qué está, lo he representado aquí, pero da lugar a confusión. Hay una única tecla de respuesta. Lo que pasa es que el sujeto a veces es reforzado en un programa de tiempo variable, eso significa que cada cierto tiempo se activa el comedero, 5 segundos, 15 segundos, 2 segundos, ¿vale? Pero la paloma no tiene que hacer nada, es decir, no tiene por qué picar, se le va a dar refuerzo de todas maneras. Y en otras ocasiones, la misma tecla, una única tecla, en otros ensayos, digamos, sí se refuerza por picar. Es decir, tras 2 segundos tienes que dar un picotazo para que llegue la comida. Cada 5 segundos, dan. A los 15, es decir, el programa es idéntico en lo temporal. La única diferencia es que en una de las teclas es necesario picar para, después de pasar el tiempo, para obtener refuerzo, y en la otra no. ¿Vale? Es decir, por decirlo de alguna forma, te estoy combinando. Tú estás picando una tecla, pues es la misma tecla y nada, y está iluminado del mismo color. Es decir, es decir, a veces los refuerzos que obtienes los has conseguido tú con tu picotazo, a veces los refuerzos te los he regalado. ¿Vale? Bueno, pues hay muchos experimentos que después de haberte dado el refuerzo, te enseño ahora dos teclas de dos colores distintos y ahora, si el refuerzo te lo di gratis, tienes que elegir un color. Y si el refuerzo fue contingente a tu conducta, te lo ganaste tú con tu picotazo a esa tecla central, tienes que elegir el otro color. Todos los animales aprenden fácilmente. Son sesiones, pero no creáis que son tampoco tan locuras. Al cabo de una serie de sesiones, las palomas aprenden perfectamente a esa discriminación y por lo tanto suelen acertar con un porcentaje de acierto elevado y significativamente estadísticamente, es decir, porcentajes del 90 y 90 y tantos por ciento de acierto, cuando el reforzador que dio la máquina pertenecía al programa de tiempo variable, pican un color, cuando fue un programa de intervalo variable, pican otro. Por lo tanto, cuando el reforzador te lo di porque tú lo produjiste con tu conducta, eres capaz de diferenciarlo claramente y etiquetarlo de un color frente a cuando el reforzador es regalado. ¿Vale? Bueno. Esto lo voy a pasar un poco más rápido, pero bueno, voy a lo siguiente. Cuando nosotros nos enseñan a través del comportamiento verbal a discriminar nuestra propia conducta, nuestros propios estados internos, etcétera, no solamente nos enseñan a eso. Como somos seres verbales, nos han enseñado a construir reglas con esas palabras. ¿Vale? Por ejemplo, yo puedo, a nivel privado, decir, como tengo un compromiso, que es verdad que lo tengo, estoy mirando aquí el reloj, pero no me da tiempo todavía, voy a tener que ir acabando, tengo que ir deprisa. ¿Veis? Yo puedo pensar eso y, en consecuencia, en base a esas reglas, ajustar mi comportamiento y ir un poco más deprisa o lo que sea. ¿Vale? Es decir, la idea aquí es la siguiente. Volvamos al experimento que os conté antes nuestro. ¿Vale? Acordaros, tecla izquierda, si acababa de explicar la tecla izquierda blanca, tengo que elegir rojo. Si era la derecha, tengo que elegir verde. Y al revés. ¿Vale? ¿Qué pasaría si ahora yo utilizara estas etiquetas que te he enseñado aquí? Te he enseñado a picar rojo detrás de haber picado la tecla blanca izquierda y la verde tras haber picado la tecla blanca de la derecha. ¿Qué pasaría si ahora yo te pongo estas dos pruebas? Dos teclas rojas o dos teclas verdes. Fijaros que las teclas rojas y las teclas verdes en el entrenamiento han sido reforzadas por igual, porque al 50% iban en un lado, iban en otra, y el reforzamiento que han recibido es exactamente la misma. Es decir, el reforzamiento en este caso es condicionado, que es pasar a rojo y verde. Las condiciones han sido exactamente igual. Y de hecho, como tú al final aciertas
con la misma proporción, no hay sesgo, rojo y verde, en realidad se puede decir que las teclas rojas y las teclas verdes reciben el mismo refuerzo. Por lo tanto, aquí debería haber indiferencia. Y sin embargo, aquí había un sesgo hacia la izquierda y aquí había un sesgo hacia la derecha. ¿Vale? Entonces, este experimento, en una demostración con palomas de simetría, del fenómeno de la simetría de la clase de equivalencia, en el cual en realidad lo que pasa es que hemos introducido la conducta del sujeto como parte de los estímulos que forman la categoría. Es decir, las propias conductas también pueden ser estímulos, claro. Si yo muevo la mano, yo sé que estoy moviendo la mano, propioceptiva me está dando, etcétera, ¿no? Bueno, es decir, fijaros, yo enseñé entrenamiento que dependiendo de la posición de la tecla blanca que había picado la última, los 5 últimos picotazos, posición derecha, posición izquierda, tenía que elegir un color. Y ahora aquí le estoy poniendo un color y tú tienes que decidir la posición. ¿Ves? Es como darle la vuelta al problema, por eso se llama simetría. ¿Vale? Es decir, yo te he enseñado a utilizar unos términos, rojo o verde, derecha e izquierda, y a partir de aquí te pongo izquierda o derecha y tú respondes adecuadamente a esa regla. ¿Vale? Bueno, esto en términos de humanos significa que podría ser el caso de que las relaciones entre el decir y hacer tiene que ver con seguir reglas que tú mismo autogeneras u otros. Es posible que se derive simplemente de las relaciones hacer-decir. Es decir, teóricamente, cuando a ti te enseñan que tras hacer una cosa tienes que decir tal cosa, por ejemplo, estás jugando o estás estudiando, y te enseñan sistemáticamente a decir la verdad y te penalizan si no dices la verdad, etcétera. Cuando tú tienes ya la capacidad de tactar tu propio comportamiento, automáticamente serías capaz de crear reglas del tipo decir-hacer. Es decir, yo me creo mi propia regla verbal y la sigo. ¿Vale? Debería de irme hoy a la cama antes que mañana me tengo que levantar, etcétera. ¿Vale? Entonces, un poco eso es la idea de este experimento que he contado finalmente, ¿no? Bueno, y finalmente un experimento hecho también en el laboratorio con otra tesis doctoral de un compañero colombiano, Pérez Acosta, y consistía en lo siguiente, fijaros, voy a discriminar cuántos picotazos he dado en una tecla blanca, ¿eh? En 2 o 10. Sencillamente lo que pasaba era que la paloma estaba picando, a veces, pum, pum, 2 picotazos, ya pasaba a las teclas de color, a veces tenía que dar 10 picotazos para pasar a las teclas de color. Si habías dado solamente 2, tenías que elegir la verde. Si habías dado 10 respuestas seguidas, tenías que elegir la roja de las dos, ¿vale? Eso lo aprende fácilmente una paloma. Había un grupo que llamamos de pseudo discriminación de razón fija, que era que, fijaros, detrás de haber picado el 2 o el 10, la mitad de las veces yo te voy a reforzar rojo y la mitad, perdón, rojo y la mitad verde. Y la otra justo igual. Sí, hayas dado en el 2 o hayas dado en el 10, al 50% te voy a reforzar el rojo y al 50% el verde, sin ton ni son. Es decir, aquí no hay discriminación ninguna. Porque si os fijáis, cuando he dado dos respuestas y se han encendido las teclas de color, a veces me han reforzado el rojo y con la misma frecuencia me han reforzado el verde. Cuando, sin embargo, tiene que dar 10 respuestas, por lo mismo, la mitad de las veces me reforzó el rojo y el verde. Por tanto, este es el grupo de pseudo discriminación. Frente al otro grupo, que era el que os conté antes de discriminación, en el cual había una sistemática. Si tú has dado 2 respuestas, tienes que elegir un color, si has dado 10. Bien, este es el grupo de discriminación, los azules, que van subiendo evidentemente y van llegando pues, a un nivel de 80% por ahí, y el pseudo discriminación pues, sería este grupo que siempre está muy cercano al 50%, un poco más, pero bueno, no es significativo. ¿Vale? Bien, la segunda fase, y era lo interesante, ahora te voy a poner 2 teclas, una de 2 y otra de 10, para que elijas. ¿Vale? Te voy a poner los colores adecuados, el verde cuando era 2 y el rojo cuando es 10. Es decir, te voy a estar indicando de alguna forma, esta es la tecla de 2 y esta es la tecla de 10, por los colores. O esta es la de 10, esta es la de 2. ¿Dónde está cada una de ellas, no? Vale, esto se hizo a los 2 grupos. Entonces, la idea nuestra era, claro, si al animal previamente les enseñaba a discriminar, a elegir los colores en función del número de respuestas que ha dado, entonces este grupo debería tener ventaja sobre el otro y aprender antes a ver, en esta situación todas las palomas van a acabar eligiendo el verde. ¿Por qué? Porque son 2 picotazos nada más. Y claro, si tú tienes que elegir entre dar 2 picotazos para obtener comida o tener que dar 10, pues esto es como si te dicen, oye, te pago tantos dólares, digamos, por una hora de trabajo,
Y el otro te dice, no, yo te voy a pagar los mismos dólares, pero por 10 horas de trabajo. No, no, yo no soy tonto, ¿eh? Es decir, vale, la paloma tampoco. Pero todas las palomas van a acabar eligiendo la que menos esfuerzo requiere. Dos picotazos, para la misma cantidad de comida, claro, frente a 10. Pero nuestra hipótesis era que el grupo que se entrenó en que los colores tuvieran un significado asociado al trabajo que habían hecho con los blancas, ese grupo, el de auténtica discriminación, aprendería antes esto que el otro. Y bueno, eso pasó de alguna forma. Si os fijáis, estos son bloques de 10 reforzadores solamente en la primera sesión. El problema que tuvimos es que las palomas todas aprendieron muy rápidamente en esta última sesión. Las del grupo pseudo discriminación también aprendieron muy pronto a picar en la de 2. Y entonces, claro, no pudimos tener los datos que nos hubiera gustado. ¿Vale? Pero fijaros que de todas maneras las azules llegan a... Bueno, estos son el número de veces que eligen, ¿vale? El razón fija 2, ¿vale? Y estos son bloques de 10 reforzadores, por lo tanto, por encima de 10 no pueden pasar. Es decir, cada 10 reforzadores, de esos 10 reforzadores, por ejemplo, si estoy aquí, quiere decir que he elegido los 10, he elegido la verde, ¿vale? Si os fijáis, las azules se mantienen, salvo esta, que no sé qué demonios le pasó, pues estas dos se mantienen relativamente bien. No son datos muy contundentes, sí son significativos. También es verdad que aquí hay una roja que no sé por qué sube aquí y tal. En fin, aquí en este experimento hubo varios problemas. El primero es que no se entrenó suficientemente en la primera fase, se estuvo al solo al 80%. Hubo un problema de vacaciones, de tener que irse de vacaciones, de cerrar, no cerraron el laboratorio porque ese año se cerró la facultad, no podía entrar nadie, entonces teníamos que correr, ¿no? Entonces se nota. Este experimento no es muy contundente, pero sí te da una idea de lo que podría haber pasado si lo hubiéramos hecho con un experimento, o sea, con un mayor entrenamiento previo, y sobre todo te da una idea de cómo se puede abordar, hasta qué punto te enseñaron a etiquetar tu propia conducta y esas etiquetas te sirven para guiarte en un problema posterior que relacionado con ese tipo de problemas, en este caso con teo de la respuesta. ¿Vale? Bueno, esto es un poco resumen de lo que os acabo de contar. ¿Vale? Vale. Y bueno, vamos a ir acabando ya porque me tengo que marchar, vamos, que es así de sencillo, ¿vale? Y bueno, esto bueno, resumiendo un poquito, fijaros. La comunidad verbal nos enseña a observar, etiquetar y calificar nuestros propios comportamientos y a los estímulos por ellos generados. La discriminación condicional, bueno, la discriminación del propio comportamiento podría hipotetizarse como la condición necesaria para la emergencia de simetría de experimentos nuestros conteantes. La emergencia de simetría sería la base de la formación de clases de equivalencia con las correspondientes transferencias de funciones. Llamamos conciencia a una clase de equivalencia formada por los estímulos que funcionalmente fueron generados por el propio organismo y son discriminados por esto. Es decir, conciencia no es más que una categoría que engloba a todos los actos conscientes. Los actos conscientes, desde el punto de vista del cognitivo radical, son estímulos antecedentes o discriminativos, respuestas y consecuencias, en la triple contingencia como mínimo. ¿Vale? Entonces, todas esas unidades de estímulos creativos, respuesta y consecuencia que podemos calificar como conscientes darían lugar a una clase de equivalente. Es equivalente esto a esto otro, los mismos ejemplos que yo he puesto de sí mismo, conciencia de las cosas, etc. Son clases de equivalencia, ¿vale? Que están formadas sobre la base de ejemplos del propio comportamiento, ¿no? Y eso que llamamos conciencia no es ninguna entidad, es un concepto abstracto, es una clase funcional de estímulos que tienen un significado funcional, ¿no? Y bueno, finalmente os pongo un poco esto, ¿no? Primero, los agradecimientos, aparte de agradeceros la paciencia que habéis tenido estas 2 horas ahí siguiéndome, primero a Skinner, ¿no? Y os pongo, me gusta poner una frase de él, o 2 frases de él, ¿no? Fiar dice, hay una diferencia entre comportarse y referir las causas del propio comportamiento. Disponiendo las condiciones bajo las que una persona describe el mundo público o privado en el que vive, la comunidad genera esa muy especial forma de conducta llamada conocimiento, bueno, llamada conciencia. ¿Vale? Y fijaros aquí esta otra. Sin la ayuda de una comunidad verbal, toda conducta sería inconsciente. La conciencia es un producto social. No solamente no es el campo especial del hombre autónomo, sino que queda fuera del alcance de un hombre solitario. ¿Vale? Carlos Marx. El modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social, política y espiritual en general.
No es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino por el contrario, el ser social es lo que determina su conciencia. La conciencia como producto social, de nuevo. Bueno, pues esto ha sido un poco todo, ¿vale? Gracias por vuestra... Y, sinceramente, prácticamente tengo 5 minutos, ¿eh? Para una o dos preguntas. Y en todo caso, si fuera de vuestro interés, me puedo ofrecer, pues yo qué sé, el lunes que viene o cualquier momento, a hacer una sesión, si queréis, a la misma hora o más breve, Claro. simplemente para que, bueno, sobre Ujú. lo que he comentado, o incluso si lo tenéis grabado, lo podéis ver otra vez y tal, pues podemos hacer una sesión de solamente y exclusivamente de preguntas, ¿no? Sí, ¿Vale? Para perfecto. no Eso dejaros lo podemos, sí, como lo al sabor podemos de boca. coordinar. Sí, lo Vale. podemos coordinar eso. Sí, Bueno, voy a bueno. dejar de compartir, ¿no? Y bueno, bien, Esto. muchas gracias a todos por acompañarnos en estas valiosas ponencias. Hemos tenido el privilegio de escuchar a dos grandes exponentes de la Creo que ya está, psicología. ¿no? Sí, dejo de compartir. Ujú. Bien, muchas Venga. gracias, doctor Santiago, por compartir con nosotros sus conocimientos y gracias también al doctor Esteve, que me parece ya se retiró. Mm. Esperemos que las ideas expuestas durante las dos sesiones nos inviten a reflexionar sobre lo que realmente estamos estudiando y ejerciendo. Y bueno, le agradezco nuevamente, doctor Santiago, por su tiempo, dedicación y gracias por su asistencia y participación a todos y será hasta una nueva oportunidad. Bueno, cuídense y hasta la próxima. De acuerdo, tú ya me comentas si queréis hacer otra sesión, podéis, etcétera, ¿vale? Claro, se puede coordinar. Muchas gracias y hasta una Gracias, nueva Luis. oportunidad. Hasta luego. Gracias.